Una nación dividida, la elección presidencial de 2024. Estados Unidos despertó el 6 de noviembre de 2024 con una realidad familiar pero discordante. Donald Trump había sido reelegido presidente. Derrotando a la actual vicepresidenta Kamala Harris, Trump se aseguró un segundo mandato no consecutivo, una hazaña sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. La elección, marcada por márgenes estrechos y llena de controversia, expuso a una nación profundamente dividida por líneas políticas, sociales e ideológicas. La victoria de Trump señala una continuación del turbulento clima político que se ha apoderado de la nación durante gran parte de la última década. A medida que se calma la situación tras esta histórica elección, la nación se enfrenta a un período de profunda incertidumbre e introspección. Preparando el escenario, el camino hacia una nación dividida. El auge de las redes sociales, el ciclo de noticias de 24 horas y las cámaras de resonancia que crean han contribuido a un panorama informativo fragmentado donde la verdad a menudo es esquiva. La desigualdad económica, las tensiones raciales y las ansiedades culturales han exacerbado aún más estas divisiones, creando un terreno fértil para el oportunismo político y la política del resentimiento. La presidencia de Trump, de 2017 a 2021, sirvió como catalizador de estas divisiones. Su estilo poco convencional, su retórica a menudo incendiaria y sus políticas que atraían a su base mientras alienaban a otros, dejaron una marca indeleble en la psique estadounidense. Para cuando llegaron las elecciones de 2024, la nación estaba preparada para un enfrentamiento, una batalla entre dos visiones encontradas del futuro de Estados Unidos. El triunfo de Trump, decodificando los factores decisivos. A pesar de enfrentarse a una vicepresidenta en ejercicio, una base demócrata aún comprometida y el peso de su propio pasado controvertido, Donald Trump logró asegurar la victoria en las elecciones presidenciales de 2024. Varios factores clave contribuyeron a su triunfo, ofreciendo información sobre el panorama político en evolución de los Estados Unidos. Un elemento crucial fue el atractivo perdurable de Trump entre sus partidarios principales. Su mensaje de populismo económico, conservadurismo cultural y un retorno a las políticas de Estados Unidos. Primero resonó profundamente en un segmento significativo del electorado, particularmente en estados clave indecisos. Además, Trump se benefició de una astuta estrategia de campaña que se centró en movilizar su base y capitalizar las ansiedades y frustraciones de los votantes. La elección de 2024 también puso de manifiesto las limitaciones del mensaje y la estrategia del Partido Demócrata. Un mundo reacciona. Respuestas internacionales al regreso de Trump. La noticia de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 resonó en todo el mundo, provocando una mezcla de reacciones de líderes mundiales y ciudadanos por igual. Los aliados de los Estados Unidos expresaron un optimismo cauteloso, enfatizando la importancia de la cooperación continua en desafíos compartidos como el cambio climático, la seguridad global y la estabilidad económica. Sin embargo, las preocupaciones persistían bajo la superficie, particularmente con respecto al enfoque impredecible de la política exterior de Trump y su inclinación por la acción unilateral. La reacción global a la victoria de Trump puso de manifiesto la posición única que ocupan los Estados Unidos en el escenario mundial. Sección 5. Trazando el rumbo. El futuro de la política estadounidense. Las elecciones de 2024 han marcado el comienzo de un nuevo capítulo en la política estadounidense, caracterizado por profundas divisiones, una mayor polarización e incertidumbre sobre el futuro. La victoria de Trump sugiere que las fuerzas que lo impulsaron al poder en 2016 siguen siendo potentes e influyentes. Es probable que el Partido Republicano, ahora firmemente bajo su control, continúe adoptando su agenda populista, nacionalista y culturalmente conservadora. El Partido Demócrata, recuperándose de su derrota, se enfrenta a un periodo de examen de conciencia y recalibración estratégica. El camino a seguir para la política estadounidense está plagado de desafíos.
Sección 6. Dando forma al futuro. El impacto a largo plazo en las elecciones. Las elecciones de 2024 tendrán un impacto duradero en el panorama político estadounidense, dando forma a la dinámica de las elecciones futuras e influyendo en las estrategias de los dos principales partidos. La victoria de Trump demuestra la continua viabilidad de los llamamientos populistas y nacionalistas en la política estadounidense. El Partido Demócrata, en respuesta a la victoria de Trump, se enfrenta a una coyuntura crítica. Más allá de los dos partidos principales, las elecciones de 2024 también podrían tener implicaciones para los candidatos independientes y de terceros. Sección 7. El legado de Trump. Una nación cambiada para siempre. La presidencia de Donald Trump, que abarca tanto su primer mandato como su inesperado regreso al poder en 2024, ha dejado una huella imborrable en los Estados Unidos, alterando fundamentalmente el panorama político, el tejido social y la posición global del país. Su mandato ha estado marcado por una profunda erosión de las normas democráticas, una profundización de las divisiones políticas y sociales, y un giro hacia una política exterior nacionalista más introspectiva. La presidencia de Trump ha normalizado un nivel de retórica y comportamiento político que alguna vez se consideró impensable. Sus ataques a los medios de comunicación, al poder judicial y a sus oponentes políticos han socavado la confianza en las instituciones democráticas y han alimentado un clima de miedo y división. Sección 8. Una casa dividida. La batalla por el Congreso. Si bien las elecciones presidenciales acapararon la mayor atención, la batalla por el control del Congreso fue igualmente trascendental, dando forma al equilibrio de poder en Washington e influyendo en la agenda legislativa en los años venideros. Los republicanos entraron en el ciclo electoral de 2024 con una ventaja estratégica, habiendo manipulado con éxito los distritos en varios estados para consolidar su control sobre la Cámara de Representantes. Sin embargo, los demócratas, animados por su oposición a Trump y alentados por un aumento en la participación electoral, lograron avanzar en varias contiendas clave, evitando que los republicanos lograran una victoria decisiva. El resultado fue una Cámara muy dividida, con una estrecha mayoría para un partido, creando un precario equilibrio de poder que probablemente conducirá a un estancamiento legislativo y disputas partidistas. Sección 9. El escenario global. Perspectiva de la política exterior de Trump. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2024 envió ondas de incertidumbre y aprensión en todo el escenario mundial. Su política exterior de Estados Unidos primero, caracterizada por un escepticismo hacia el multilateralismo, una preferencia por los acuerdos bilaterales y la voluntad de utilizar los aranceles y las guerras comerciales como palanca, había puesto patas arriba el orden internacional durante su primer mandato. Los líderes mundiales se prepararon para un posible regreso a este enfoque impredecible y a menudo transaccional de los asuntos globales. Un área de especial preocupación fue la postura de Trump sobre la OTAN y la Alianza Transatlántica. Su regreso al poder generó temores de que pudiera debilitar o retirarse de la alianza, socavando una piedra angular de la seguridad europea que había estado vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sección 10. La concesión de Biden. Un llamado a la unidad y la transición. Tras las reñidas y profundamente divisivas elecciones presidenciales de 2024, la vicepresidenta en funciones, Kamala Harris, pronunció un discurso de concesión que reflejaba el sombrío estado de ánimo de la nación. Hablando desde su alma mater, la Universidad de Howard, Harris reconoció el resultado de las elecciones y felicitó a su oponente, Donald Trump, por su victoria. Harris enfatizó la importancia de defender los principios democráticos, incluso frente a la derrota. Instó a sus partidarios a seguir participando en el proceso político, a seguir luchando por los valores en los que creían y a nunca perder la fe en la promesa de Estados Unidos. Sección 11. Ecos del pasado. Paralelismos y diferencias históricas.
Las elecciones presidenciales de 2024, con su retórica divisiva, márgenes estrechos y resultado inesperado, han generado comparaciones con momentos cruciales anteriores en la historia de Estados Unidos. Algunos observadores lo han comparado con las elecciones de 1968, que tuvieron lugar en el contexto de la Guerra de Vietnam, los disturbios raciales y la agitación cultural. Al igual que en 1968, las elecciones de 2024 expusieron profundas divisiones dentro de la sociedad estadounidense, reflejando la ansiedad sobre el rumbo del país y su lugar en el mundo. Sin embargo, las elecciones de 2024 también se diferencian de estos precedentes históricos en varios aspectos significativos.